muy ebrio, un hombre que tenía problemas de alcoholismo. Este hombre constantemente se encontraba en las calles tirado, lo podía ver siempre en una condición muy deplorable. Y un día, un hombre que era un pintor de cuadros, este hombre hacía obras de arte y dibujaba y pintaba, más bien pintaba esos cuadros con un arte, con una excelencia. Tenía esa habilidad, ese talento de poder hacer obras de arte y que la gente las admirara. Y pasando por ese barrio, por ese lugar, vio al hombre que estaba ahí, estaba tirado, casi no se podía levantar, y él empezó a ayudarle, lo sentó y le dijo que si estaba bien. Él trató de de volver en sí, porque estaba muy perdido en el alcoholismo. Y el hombre, al ver su rostro, quiso hacer algo con él. Miró bien su rostro y empezó a tomar un cuadro que llevaba para pintar y empezó a dibujarlo, empezó a pintarlo. Y le veía el rostro y entonces le quitaba del rostro lo sucio, le quitaba la barba, lo peinaba en el cuadro, le ponía también un traje. Ese hombre andaba harapiento, andaba con trapos sucios, lo ponía de un buen aspecto y al final hizo esa obra de arte de él y le dijo: mira, te voy a regalar este cuadro. El hombre veía muy apenas, decía: ¿y ese quién es? Dice: ese eres tú. Eres tú. Oh, qué bonito, gracias. El hombre se quedó con el cuadro. Cuando ya pasaron los efectos del alcohol, entonces empezaba a ver el cuadro y decía: sí, soy yo, este soy yo, solo que no traigo barba aquí, no estoy sucio, estoy peinado, tengo un traje. El hombre, cada vez que se levantaba de ahí, de ese lugar, volvía a ver el cuadro, iba y hacía otras cosas, cargaba su cuadro y entonces tomaba la botella y otra vez empezaba a tomar y veía otra vez el cuadro y empezó a dejar la botella de lado, ya no interesándole tanto, sino viendo que su imagen se veía de una forma diferente. Dijo: buscaré un lugar donde asearme. Se aseó y entonces quiso buscar la imagen que estaba ahí y ponerla en él. Y transcurriendo los días, a medida que pasaban las semanas, el hombre empezó a hacer una transformación de su vida por ver una imagen diferente de él. Anheló ser como esa persona que estaba en el cuadro y llegó el punto en que se arregló su cabello, se asió, trató de ir y conseguir un saco que le quedase, tal vez usado, pero que le quedase. Le dijo al de la tienda: regálame un saco, no tengo dinero. El hombre le dijo: ¿para qué quieres un saco si andas en la calle? No, es que mira, este soy yo, así quiero verme. El hombre, también motivado, le dio el saco y se lo puso a aquel hombre y empezaba a parecerse más a la imagen. Más adelante consiguió trabajo y logró salir de eso, siempre cargando su cuadro. Un día pasó aquel hombre que le había dado el cuadro y cuando le vio por la calle, ese hombre no le conoció. El pintor no le conoció. Pero entonces él se le acercó y le dijo: oiga, hombre, mire, recuerda a mí. No me acuerdo de ti. Y entonces sacó por allá el cuadro. Dije: mira, este soy yo, este hombre soy yo, el que usted pintó. Wow, el hombre quedó sorprendido. El pintor le dio un abrazo y dijo: realmente esa era tu imagen, realmente ese eres tú. Tú no eras aquel que estaba tirado, tú no eras aquel que no valía nada, eres este hombre nuevo. Y de la misma forma, a veces el ser humano ha perdido la identidad de quién es
y se ha envuelto en cosas del mundo, se ha perdido de tal forma que ha perdido la imagen que Dios ha plantado en cada uno de nosotros. En el transcurso de los años, en el avanzar de la vida, las experiencias, los golpes, los malos tratos, tal vez las malas compañías, tal vez las malas acciones, las malas prácticas nos llevaron a desviarnos del propósito que un día Dios nos dio. Pero de la misma forma el Señor ha plasmado su identidad en su palabra para nosotros y volvernos a dar a nosotros esa imagen que Él puso en un principio, que fue y está en el corazón de Dios. La imagen que Dios te ha dado está en Él, en su corazón, y espera verte hoy con esa imagen que Él te ha dado. Por eso déjame decirte que hay un pasaje bíblico que dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nosotros somos nación santa, nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha hecho un pueblo diferente, nos ha dado una identidad diferente. No somos lo que a veces parecemos o en lo que nos hemos convertido, sino que Dios ha hecho una transformación a través de su Hijo para volvernos a dar la identidad que hemos perdido. Yo quiero hablarte esta mañana sobre la importancia de volver a tomar la identidad. El Señor escogió un pueblo. Él escogió un pueblo al principio, escogió un hombre para que fuese una nación. Y la palabra de Dios menciona en Génesis capítulo 12 sobre un hombre llamado Abraham. Abraham estaba en la tierra de Ur y él estaba viviendo allí, y Dios le llama, le habla en sus sueños, le habla en una visión, le habla en diferentes formas y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque contigo voy a hacer una nación que me sirva, una nación que vuelva a retomar la identidad que yo le he dado al ser humano, la identidad que yo quiero plantar en el ser humano. Y entonces a ese Abraham sale de ahí y sale viendo hacia el futuro en la palabra que Dios le da, que es diferente a la que él había recibido o donde él estaba envuelto, de su ciudad, de su nación, de prácticas, de acciones, de comportamientos, de en sí lo que estaba a su alrededor. Él sale con la palabra que Dios le da, pero déjame decirte que no fue tan rápido, no fue. A veces queremos que los cambios sean rápidos. Sin embargo, Abraham pasó años para poder ver cumplida la palabra que Dios le había dado. Sale Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril, y después de ser viejo, Dios le cumple aún esa promesa que iba a ser una nación con él. Ya casi cumpliendo 100 años, le permite tener un hijo a su esposa por un milagro de parte de Dios. Porque cuando parece que las cosas están muertas, parece que las cosas están acabando, cuando parece que no hay esperanza, es cuando Dios se especializa en hacer un milagro en tu vida. Es cuando Dios hace grandes cosas y tú puedes creer. Abraham mantuvo su fe creyendo que Dios iba a hacer algo en su vida, y cuando casi cumplía 100 años le dio un hijo y le permitió ver crecer a Isaac, llamado su hijo Isaac. Isaac creció también, tuvo su esposa y también tuvo hijos, y después tuvo otro hijo llamado Jacob y llamado otro hijo Esaú. Usted ya sabe un poquito sobre eso, algunos saben, otros no, pero quiero explicarles que Jacob fue escogido para que tuviese hijos, y esos hijos fuesen escogidos como las 12 tribus del pueblo de Israel. Mire dónde comienza: en un hombre que sale de su tierra, que tiene su hijo, y después ese hijo tiene otro hijo, y ese otro hijo tiene muchos hijos, para entonces que se cumpla hoy la escritura en él, para que sea un pueblo escogido por Dios. Ahí ese pueblo ya estaba definido para ser el pueblo donde Cristo Jesús vendría a nacer y ser parte de ese pueblo, esas 12 tribus. Y habla de cimientos, de establecimientos. El número 12 hablamos que significa gobierno en la Biblia. Y entonces el 12 de las tribus,
El número 12 habla de establecimiento, de establecer una nación de Dios. Establece el pueblo de Dios estas 12 naciones. Y entonces, mire, lo traigo por eso para llegar a este punto, donde ahí tiene una intervención importante este Jacob. Ahí sus hijos son los 12 que son escogidos. Dentro de esos 12 está José, el que usted sabe que ese José fue vendido por sus hermanos. Y de ahí este José es llevado a Egipto con Faraón. Y ahí con Faraón, ahí es donde él crece. Dios le da un lugar alto y viene a ser el segundo del Faraón. Y ahí entonces hay una tremenda crisis mundial, una tremenda crisis en las naciones donde no había que comer, donde los pueblos estaban pereciendo, donde los ganados estaban muriendo. Y entonces dice que a José Dios le dio esa sabiduría para poder guardar, almacenar, administrar la comida y poder darle y venderle a otras naciones. Y así fue que el pueblo de estos hermanos de José llegaron, estos 12 hermanos llegaron, 11 hermanos llegaron con él. Y entonces ahí él los alimentó y ahí los estableció, y ahí crecieron y se multiplicaron, y ahí hallaron la salvación. Y ahí el Señor en ese momento guardó al pueblo de que pereciera. Y ahí crecieron y ahí se multiplicaron, y pasaron los años. Murió José, y cuando murió José se levantó otro faraón que no conocía a José ni sus obras, y dijo: este pueblo que está aquí, que no son de nosotros, esos son muchos, y los vamos a subyugar y les vamos a dar trabajo y les vamos a esclavizar para que no se vayan a enseñorear de nosotros y nos dominen. Y al final terminaron como esclavos. Y ya sabemos que estuvieron por más de 430 años esclavos. Y después de ahí Dios envía un libertador llamado Moisés, que los saca de ahí. Y después de ahí un sucesor que es Josué. Y Josué los lleva para conquistar la tierra que ahora sí Dios le había prometido a Abraham. Mire, Abraham le había prometido una tierra, una nación, y llevó un camino de muchos años. Es que para Dios el tiempo no es nada, para nosotros el tiempo lo es todo. Estamos limitados en un tiempo. La palabra de Dios dice que Dios puso límites de tiempo, puso límites, lineamientos en la tierra, en el universo. Ha puesto lineamientos en los demás planetas. Aún la luna está a cierta posición que no se acerca a la tierra más de lo debido. El mar no se sale de su cauce, no se sale de su lugar, no se sale de las playas, se inunda solamente cuando hay fenómenos, terremotos, maremotos, es cuando sucede eso. Pero todo está en un orden, porque Dios lo ha limitado. El hombre también está dentro de un límite. O sea, en otras palabras, Dios nos dio un principio y junto con el principio nos ha dado un término. También tenemos un término. Nadie es eterno. Nadie somos eternos. Tenemos un inicio de vida, pero también un tiempo para finalizar. Pero el final no está en la eternidad, el final está en la tierra, solamente en esta vida que llevamos como peregrinaje, vamos de paso. Por eso es que pensamos como pueblo de Dios y tenemos la identidad que Dios nos ha dado, que somos eternos, que Dios nos ha dado un corazón y que tiene eternidad, que va hacia la eternidad y que vamos hacia Él. Y este es el mensaje que Dios quiere que hoy pongamos atención, hermano, que nuestra vida en la tierra la vivamos en alegría, en salud, la vivamos en gozo, la vivamos perdonando, la vivamos también alegrándonos con lo que tenemos, también con lo que no podemos tener, también vivamos alegres. Pero recordemos que nuestra vida va de paso. No nos centremos tanto en todo lo que tengamos, no nos centremos en ello, no pongamos nuestras esperanzas en lo que tenemos, no tengamos nuestra esperanza puesta en nuestras posesiones, en nuestros bienes, en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, que es lo que Dios quiere que pongamos atención. El pueblo de Israel hasta ahí llegó, empezó a conquistar, y sabe que se apartó de Dios
como estaba escrito que así iba a ser. Y entonces hay la intervención divina de Dios, de parte de Dios, enviando a su Hijo al mundo para salvar al mundo de una condenación eterna. El hombre estaba destinado a la condenación, estaba condenado a vivir lejos de Dios. Sin embargo, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y mira, hay un pasaje bíblico interesante que dice que Jesús vino a lo suyo. ¿Quién era lo suyo? A su pueblo, Israel. Ahí nació entre ellos como un judío, como un hebreo. A lo suyo vino, dice la Escritura, mas los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, no lo recibieron como rey, no lo aceptaron como Mesías, no lo aceptaron como Salvador. Pero dice la Escritura, mas a todo aquel que le recibió, dice, le dio poder de ser hecho hijo de Dios. Usted y yo hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y hoy nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice en la Escritura que leíamos, dice que somos ahora un pueblo escogido. Somos un pueblo, un real sacerdocio. Dios nos ha escogido para ser su pueblo. El Señor nos ha escogido para vivir la vida que Él nos ha dado, pero en una manera de gozo, en una manera de alegría, en una manera de seguridad en Dios. No en las cosas que tenemos alrededor, sino en Dios esté nuestra fe, en Dios esté nuestra confianza. Ni siquiera esté la confianza puesta en los gobiernos, en las naciones, en los hombres, sino nuestra fe dependa de Dios. Y déjame decirte que hoy está comenzando un año más. Yo quiero que usted y yo pongamos atención en esto, que es una oportunidad que Dios nos está dando una vez más. Y es difícil, ha sido un año de pérdidas en todos los sentidos. Todavía ahora mismo, ahorita estaba viendo un mensaje de un amigo muy querido, el director de la banda de Coahuila, en México. El director de la banda, con pena estaba dando ese mensaje de que había perdido a su madre. Exactamente este día o ayer, no sé, en estas horas pasadas. Siguen las pérdidas, pero sin embargo usted y yo tenemos hoy la oportunidad y estamos confiando en que Dios va a sostener nuestras vidas un tiempo más hasta que a Él le plazca. Pero lo que sí sabemos es que estamos seguros en Él. Este camino que llevamos, si vamos de la mano de Dios, será lleno de bendición. Este año es para poner fundamentos, hermano. Y el Señor nos ha dirigido como iglesia para tomar 12 días de establecimiento. Así como el Señor usó 12 tribus, como le explicaba, 12 varones, 12 tribus para formar su pueblo. También utilizó 12 apóstoles, 12 discípulos para llevar el evangelio por todo el mundo. El número 12 significa gobierno, significa establecimiento. Y el Señor nos ha guiado para que como iglesia podamos disponer de 12 días. Hoy comienza el primero para nosotros como iglesia, y empezar a poner fundamentos en nuestra vida, en nuestro futuro. Hoy en el presente que tenemos empezamos a establecer en estos 12 días estos establecimientos, estas bases, estos fundamentos que podamos ponerlo en nuestra vida. La primera cosa que Dios nos llama hoy este día es: si mi pueblo se humillare, dice la Escritura, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Entonces el Señor nos llama ahora, este día, a humillarnos delante de Él. Dice: si mi pueblo se humillare. Si nos humillamos delante del Señor, es un llamado al arrepentimiento. Es una de las primeras cosas que debemos poner como fundamento y establecer en nuestra vida. Si mi pueblo se humillare. Y hay varias cosas en esta palabra. Número 1, humillarnos. Si nosotros nos humillamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos para establecer en nuestra vida la identidad que Dios quiere? Es que es un pueblo que se humilla.
es que es un pueblo que es humilde, es un pueblo que es humilde de corazón, es un pueblo que no le da lugar al orgullo, que no le da lugar a la vanagloria, que no busca en sí su propio bien, su propia vanagloria, sino que busca glorificar el nombre de Dios, busca glorificar la presencia de Dios, busca glorificar el nombre de Dios que se ha levantado. Entonces, humillarnos delante de Dios y reconocer que Dios es más grande que nosotros, reconocer que Dios es nuestro Padre, reconocer que Dios es nuestro Señor. Jesús le dijo a su pueblo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Hoy el Señor nos dice lo mismo. ¿Por qué le decimos Señor, pero no hacemos su voluntad? El Señor quiere que hagamos su voluntad, no solamente que le reconozcamos como Dios, y sabemos que Él es Dios, pero no solamente reconocerle, sino vivir como que Él estuviera en nuestra vida, vivir como que Él estuviera llevando las riendas de nuestra voluntad, que le entreguemos la voluntad a nuestro Señor, que siempre en nuestras decisiones podamos decirle: Señor, ¿esto te agrada de mi vida? Un pueblo que se humilla es el primer fundamento, es la primera cosa que podemos poner este nuevo año. Este nuevo año tenemos la oportunidad para mirar dentro de nuestro corazón si tenemos humildad, si podemos lograr colocarnos en la posición de humildad en nuestros corazones. No le demos lugar al orgullo, lugar a la vanagloria. Hoy pongámonos en esa posición de humildad delante de Dios. La segunda cosa dice que este versículo es: si oras, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, si oramos, si buscamos el rostro de Dios, este año es para comenzar buscando el rostro de Dios. Es un fundamento esencial que no debemos quitar. Este es el primer día del año, pero también es un simbolismo de que hoy estamos aquí diciéndole a Dios: queremos darte el primer lugar en nuestra vida, queremos ponerte en el primer lugar, Señor, pero queremos, Señor, buscarte. Orar significa platicar con Dios, estar en comunión con Dios, meditar en su palabra, que podamos dedicar ese tiempo para estar meditando en lo que Dios quiere hablarnos, en lo que Dios quiere decirnos a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Podamos dedicar también a leer la palabra de Dios para meditar en ella, para hacer lo que Dios quiere. Y otra cosa que podemos hacer es, dice, si me buscas, dice también el pasaje bíblico, si me buscas, porque buscar es esto, hermano. Por eso hacemos que en la mañana nos levantamos para ir y presentarnos delante de Dios en su casa. Eso es buscar. Y a veces decimos nosotros: yo aquí le busco en la casa, pero no es lo mismo, porque el llamado de Dios a su pueblo es: ven y sube a adorar. Siempre le dijo a su pueblo: sube de donde estás, desde tu casa, y ven al templo a adorar, ven a la casa de Dios, ven al altar del Señor para adorar. Entonces, buscarle al Señor también es ir a la casa de Dios y dedicar un tiempo para buscarle. También buscarle es en oración, también buscarle es en su palabra. Pero qué bonito es presentarse delante de Dios en los atrios, aquí en un lugar que es especial, donde invitamos la presencia de Dios y donde nos reunimos. Y cada vez que nos reunimos, déjame decirte que la presencia de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar, porque lo que hacemos está alrededor de Él. Todo lo que nuestro centro, todo lo que hacemos es para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado, para que Él nos hable, para que Él nos escudriñe, Él nos hable a nuestras vidas. Entonces, este momento, este tiempo
Debemos de buscar al Señor con más ahínco, con más devoción, con más pasión, con más entrega. Hay hombres que se entregan por una causa de ayuda, dan todo lo que tienen, se esfuerzan por ayudar a otros. Incluso hay gente que muere, da su vida por servir a otros. Hay personas que se han convertido en misioneros. Y he escuchado testimonios, y he escuchado de personas, y he conocido personas. Me tocó ver un día un misionero, un hombre ya adulto, y llegó a un día a predicar a nuestra iglesia allá en México, cuando estábamos en México. Y entonces este hombre tocaba el violín, tocaba bonito, era un hombre adulto. Yo lo acompañé en el piano y ahí estuvimos platicando. Para mí era una enseñanza, yo era un joven, un adolescente. Y entonces platicaba de dónde él servía. Dice, vengo de un lugar donde no hay mucha civilización. Estuve por unos meses allá en la sierra, en México, dice, y estuve llevando este evangelio bendito, a la palabra de Dios, hacia esas personas que necesitaban. Dice, he llegado a lugares, dice, ahora mismo vengo apedreado, golpeado, porque no quisieron escuchar lo que les dije. Hablé de este evangelio, dice, y me empezaron a aventar piedras y me sacaron del pueblo. Dice, pero fui a otro donde me recibieron y donde recibieron la palabra y fueron humildes de corazón y lo recibieron, y hubo un cambio en su vida, y Dios salvó, y Dios cambió, y Dios sanó la vida de las personas. Hay gente que entrega su vida por causas. Qué bueno que sean por causas del evangelio. Hay otros que lo entregan por otras cosas, pero nosotros estamos en una posición donde a veces se nos olvida que hay necesidad de gente afuera, y usted y yo, hoy que estamos recibiendo esta palabra, es el momento para compartirla. Es el momento, es el año del Señor. Ese es el año donde usted y yo ya no vamos a ser más ovejas que cierran su boca, ovejas que están pasivas, sino ovejas que van y comparten, ovejas que van y predican, ovejas que se levantan, ovejas que van a hacer la voluntad de Dios en este año. Hoy levantémonos con ese deseo, hermano. Si iniciamos el año con las cosas importantes en nuestra vida, déjame decirte que Dios va a estar de tu lado, y se cumple la palabra que ciertamente dice, todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora déjame decirte, a lo mejor tú puedes decir esto, es que yo estoy muy bendecido, pero eso no quiere decir que que tengas la bendición de Dios. Es que yo estoy prosperado, eso no quiere decir que tengas la bendición de Dios. Porque hay gente millonaria que tiene mucho dinero, pero está perdida sin Cristo, no tiene esperanza, van a una condenación eterna. No hay esperanza para ellos. El dinero no lo es todo, las comodidades no lo es todo, la fiesta no lo es todo. Se necesita que hoy entendamos que nuestra vida espiritual hoy está pendiendo de un hilo. Hoy está llegando cosas difíciles a este mundo, y hoy la iglesia del Señor se tiene que levantar con una identidad clara, que no buscamos las bendiciones de Dios solamente, buscamos al que bendice. No buscamos las manos de Dios para que nos bendiga, buscamos el rostro de Dios. Queremos ver su rostro, queremos contemplarle, admirarle, queremos compartir con Él, convivir con Él, estar en comunión con Él. Queremos que nuestra vida sea agradable para Él, queremos agradarle a Él. Es cierto que no somos perfectos, pero Dios nos mira con amor. Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y una última cosa que dice el pasaje bíblico: si se convirtieren de sus malos caminos. El fundamento que estamos poniendo hoy para iniciar este año, lo voy a decir una vez más: humillarnos, orar, buscar del Señor y luego convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Qué es convertirnos? Convertirnos es hacer algo contrario, diferente, muy diferente. Veníamos en una forma caminando, hoy tenemos que ir al lado contrario totalmente. Convertirnos, dejar
atrás las cosas que nos estorban, las cosas que nos asedian, las cosas que nos dan peso, que nos están haciendo detenernos, que nos están haciendo ir despacio, dejar esas cosas. Por eso dice la Escritura, despojados de todo peso, de pecado, de todo peso en nuestras vidas, de todo peso de rencor, de todo peso de angustia, de amargura, de resentimiento. Despejarnos de eso, dejarlo de lado. Un avión no puede volar si trae demasiado peso. Usted sabe que para subir al avión siempre usted tiene que llevar una medida en su maleta. Puede llevar más, pero tiene que pagar. Y ahí ellos tienen que balancear el peso que hay en el avión. Hay momentos que a lo mejor en el avión le dirán no puede llevar más peso, porque usted tiene que llevar en el avión solo las cosas que necesita. En una maleta tiene que cargar nada más lo que necesita. No puede llevar en un viaje cosas que no son indispensables, cosas que no son importantes para el viaje. De la misma forma, la vida espiritual es lo mismo. A veces vamos en un viaje cargando cosas que no son importantes, cosas que lo están haciendo más lento, cosas que incluso no lo hacen despegar, no lo hacen volar. El avión necesita cierto peso para poder elevarse. De la misma forma, la vida espiritual necesita también que se libere y que deje que el Señor quite las cargas para que empiece a tomar un vuelo en el nombre de Cristo Jesús. Y si usted toma el vuelo en el nombre de Cristo Jesús, empezará a levantar alas como las águilas, dice la Escritura. Empezará a levantarse en un nivel diferente. Dice que entonces podrá elevarse tan alto como lo hace el águila, por sobre las tormentas, por sobre las crisis. Entonces andará en otra dimensión, en otra forma de vivir, en otros sueños. Este es el momento de tomar esta base para nuestra vida. El Señor va a poner cosas en tu vida. El Señor va a poner lo que necesitas. Escucha lo que di la anécdota del principio del hombre que solo estaba perdido, estaba en el vicio, que no tenía identidad, pero cuando vio un cuadro que le representaba, entonces vio una imagen diferente de él y entonces puso fundamentos sobre él, puso algo nuevo en su vida que cambió por completo su vida. Cambió por completo su forma de hacer las cosas, de pensar. De la misma forma, el Señor hoy tiene palabras para ti de vida. Dios tiene palabras de sanidad. Y hay algo que Dios quiere hacer este año. Quiere sanar la tierra. Escuche. Quiere sanar a los seres humanos. En Apocalipsis hay un versículo que dice que en el cielo dice hay una fuente que brota, un río, dice que trae sanidad a las naciones. ¿Qué necesita en este año el mundo? Sanidad en las naciones. Necesita sanidad. ¿Será que la necesita? Sí, la necesita. No solo sanidad física, sino una sanidad espiritual, porque el mundo está recibiendo hoy un golpe, un revés, y estamos siendo frágiles delante de una pandemia. ¿Por qué? Porque se necesita la sanidad de Dios. Se necesita que Dios sane nuestra tierra, sane nuestro pueblo, sane nuestras naciones. Por eso el pasaje bíblico dice: si mi pueblo se humilla y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, dice, y sanaré su tierra, sanaré su corazón, sanaré su vida. ¿Cuántos quieren otro 2020? Nadie. Hoy es el tiempo de poner fundamentos en nuestra vida y decir: Señor, establece algo nuevo. Cambia, Señor, lo que veo a mi alrededor. Cambia lo que me está rodeando. Y si no lo vas a cambiar, por lo menos, o no por lo menos, por lo más, que tu presencia me acompañe, que vayas conmigo, porque estoy establecido, porque estoy parado en tu palabra, estoy parado en ti, Señor.
Estoy dependiendo de ti. Así es que este año vienen buenas cosas. Yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle, la solución no es la vacuna. Qué bueno que haya algo y la ciencia ponga su parte, pero la solución es Dios. Cristo Jesús es la solución del hombre. Cristo Jesús es la respuesta para el hombre. Porque si el hombre muere, el ser humano muere y muere en Cristo, tiene vida eterna. Si el hombre se enferma y tiene a Cristo, puede recibir sanidad, sanidad divina, puede ser sano. Puede ser sano. Y vaya que yo le hablo de sanidad, viendo los milagros de mi madre, de que Dios la sanó de los nervios rotos completamente, acabados. Una persona depresiva, totalmente desahuciada de los médicos. Mi padre con leucemia, cáncer en la sangre, Dios lo sana. Le estoy hablando que Dios es sanador. Le estoy hablando que Dios puede sanar, que Dios puede hacer milagros. Sigue siendo el mismo ayer y hoy y para siempre. Él está sentado en su trono, Él está lleno de gloria, lleno de majestad. Solo le falta que su pueblo se humille, ore y busque de todo corazón aquel que le puede dar la vida, aquel que le puede levantar, aquel que le puede dar sanidad, aquel que le puede dar poder, aquel que le puede dar fuerza, aunque no tenga ningunas.